tardes, bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo, una transmisión curiosa que tiene una paradoja porque yo estoy en este minuto en York, al norte de Inglaterra, y nuestro invitado de hoy, Roberto Sierra, compositor de Puerto Rico, residente en Nueva York. Sí, estamos aquí en las dos York, pero la paradoja es que en Nueva York son las 7:30 de la tarde del día miércoles, y en York son las 2:30 de la noche del día jueves, de manera que estoy transmitiendo yo desde el futuro, de la vieja York, desde el futuro a Nueva York. Buenas noches, Roberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Buenas noches y gracias a ti por esta invitación tan gentil. Sí, te contaba yo que durante la pandemia con mi amiga Francia Gómez en Chile inventamos un proyecto loco que se llama Sinfonía Austral, que es una agencia de proyectos para artistas latinoamericanos. Y en este marco iniciamos un ciclo de entrevistas a músicos, casi todos chilenos. Tenemos un amigo argentino que va a estar próximamente con nosotros también en un ciclo que se llama Música en tiempos de la corona, que no tiene nada que ver con los reyes, sino que es con el coronavirus. Pero en paralelo se me ocurrió a mí un ciclo de entrevistas, siendo yo compositor, un ciclo de entrevistas a compositores. Y es así que ya entrevistamos a 6 compositores, los españoles Jesús Echeverría, Ana Fontecha y Boro García, y 3 compositores chilenos que fueron Sebastián Errázuriz, Eduardo Cáceres y se me olvidó, una chiquilla famosísima en Chile, hoy ya me voy a acordar. Y reiniciamos, retomamos ahora contigo, con Roberto Sierra, compositor puertorriqueño. Roberto, yo te voy a llevar a la primera pregunta que nosotros hacemos a todos nuestros invitados. Cuéntanos de tu infancia. Yo sé que chiquito tú te apropiaste del piano de tu hermana y utilizando unos libros, una enciclopedia por ahí perdida seguramente que había en tu casa, aprendiste el solfeo, de manera que tus familias se dieron cuenta de que había algún talento. Pero la pregunta tiene que ver con tu infancia. Había música, por cierto, me doy cuenta, en tu hogar, hasta el minuto en que tú decides dedicarte profesionalmente a la música. Sí, mira, como bien dices, había un piano que no era para mí, era para mi hermana, pero estaba allí. Mi hermana tomó clases, pero luego las abandonó, como sucede mucho con los niños que empiezan a estudiar piano o cualquier otro instrumento. Y había música, pero era, digamos, música incidental. O sea, esa música que se escucha no porque tú de manera voluntaria decides poner el fonógrafo en aquella época, ¿no? Y decir, voy a escuchar esta pieza. Era música incidental porque estaba en el televisor o estaba en la calle. Me refiero a que podía ser en los sistemas televisivos de Puerto Rico, ya sea música clásica, música popular, o en la calle donde escuchabas cuando pasaba un auto que llevaba el altoparlante de su radio puesto en alto, escuchabas salsa, escuchabas en los pueblos, donde yo me crié en un pueblo pequeño, escuchabas la salsa, porque lo usaban de manera para atraer el comercio, ¿no? O sea que era un mundo muy sonoro, pero no era un mundo donde la cuestión no era de que yo decidí escuchar esta música, la escuchaba porque era parte de ese hábitat en el cual yo vivía. Y, pero hay un vínculo con la música clásica en algún minuto, ¿verdad? Eh, Sí, absolutamente. O sea, yo recuerdo, como te dije, cuando, digamos, esto fue en los años 60, el Festival Casals, estaba el famoso chelista español don Pablo Casals, que se casó con una puertorriqueña, se mudó a Puerto Rico, casado con ella, y allí, cuando él estaba, pues se creó un conservatorio, se creó la Orquesta Sinfónica y se creó el Festival Casals. O sea, los primeros encuentros fueron en esa base de mirar ese evento por televisión, pero también recuerdo como una cosa así que me motivó mucho fue cuando yo estaba estudiando la escuela elemental, que nos llevaron a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, por cierto, dirigida en aquel momento por un chileno, Víctor Teva, no sé si te acuerdas. sí, sí, sí.
él hacía esos conciertos en lo que se llamaba la isla. Estaba la capital San Juan y la isla eran el resto de la isla. Y de Vega Baja a mí me llevaron a un pueblo aledaño donde yo escuché un concierto de orquesta por primera vez en mi vida en vivo. Y recuerdo la pieza que se me quedó en la cabeza fue el Cascanueces de Tchaikovsky. Recuerdo por el arpa, la celeste, esos sonidos así un poco fantásticos. Y eso para mí fue un elemento importante, tan importante que lo recuerdo hoy día, si no se me hubiese olvidado. Y es en estos dos mundos de una música popular sumamente vital y la cuestión ya más de museo histórico de la música europea de los siglos pasados, donde yo empiezo digamos, a paginar en mi mente sin saberlo este camino que me llevó hasta donde he llegado hoy día. Cuéntame, Roberto, yo le pregunto a todo el mundo que finalmente se dedica a la música y quizás en tu familia habrá pasado lo mismo. Cuando tú decides dedicarte a la música, ¿había algún conflicto familiar? ¿Hubo tus padres, tus familias, amigos, qué sé yo, eh, algún problema en términos, no, usted debe ser ingeniero, abogado, médico? ¿Cómo se va a dedicar a esto de la música? Sí, por supuesto, yo estaba muy dentro de la cultura puertorriqueña de aquel momento y quizás todavía, no sé, porque yo no vivo allá hoy. Eh, pero desafortunadamente, porque fue un momento trágico, mi padre fallece. Mi padre tenía un negocio que le iba muy bien. Y posiblemente, si mi padre no hubiese fallecido, me hubiese encaminado hacia ese otro aspecto de seguir su negocio. Y quizás también por la tragedia de perder al padre, ¿no? En una edad temprana, yo me encerré, me enclaustré en ese mundo de la música, quizás buscando un consuelo, ¿no? En la música, no sé, porque esas son cosas que pasan, uno no se da cuenta, pero esas fueron las circunstancias. Y después de la muerte de mi padre, nos mudamos al área metropolitana para yo seguir con las clases de piano que ya empecé a aprender. Yo empecé el piano a aprenderlo por mi cuenta, o sea, así es de motivado yo estaba, quizás encerrado precisamente por la cuestión trágica, o sea, yo me encerré en ese mundo de la música y empecé de manera autodidacta a tocar piezas de piano muy mal tocadas, pero las tocaba y se dieron cuenta de este afán, ¿no? Y ahí mi madre decidió pues que sí, que yo debería tomar clases. Me pusieron a estudiar con una profesora en ese momento que también daba clases en el conservatorio y ella, que se llamaba Cecilia Negrón, me encaminó para que tomara la prueba de admisión de piano al conservatorio. Yo estaba en la escuela superior, nos mudamos al área metropolitana, San Juan. Yo empecé ya en la escuela superior a entrar en lo que se llamaba la preparatoria en el conservatorio. Y luego seguí estudiando en el conservatorio y paralelo a esto estudiaba en la universidad un bachillerato en humanidades. Ah, o sea, tú estudiabas otra cosa también. Por aquello de, ¿no? A lo mejor no me voy con la música, me voy por las leyes o cualquier cosa. Y, Pero sí, pero no me arrepiento porque esa visión humanística es muy importante para mí. O sea, yo no sería lo que soy hoy sin haber estudiado esa otra parte, ¿no? Sin haber estudiado cursos en ese ámbito de las humanidades, literatura, arte, etcétera. Inclusive cursos ya de matemáticas, de física, etcétera. Roberto, tú estudias piano en el conservatorio, como nos cuentas, pasas a la Universidad de Puerto Rico Paralelo. eh, en paralelo y de pronto viajas a Europa, viajas a Inglaterra, ¿verdad? Al A Londres. Royal College of Music, estudias un año, si no me equivoco, ahí, y luego vas a Utrecht, al Instituto de Sonología de Utrecht, y terminas estudiando en Hamburgo con George Ligeti. Cuéntanos un poco todo ese periplo, ese proceso. Pues mira, yo empecé en el conservatorio, como te dije, empecé en piano, no había eso de la composición, pero ya cuando entré al conservatorio yo me acuerdo que empecé a escribir piezas así cortas, ¿no? Y ya cuando entré a estudiar la teoría, como le llamamos, teoría y solfeo, que eso no existe hoy día.
Era el solfeo cantado porque había que cantarlo, ¿no? Y la teoría era además 4 años, que eso acá no existe hoy día, eso era una cosa muy rigurosa. Ahí me empezó a crecer ese germen, esa semilla, ¿no? De la composición. Y terminé básicamente los estudios de piano. Me gradué de piano, de bachillerato en piano, bachillerato en humanidades, pero ya había hecho estudios de composición. Entonces me decidí no venir acá a Estados Unidos, sino ir a Europa. ¿Por qué Europa? Porque la música que ya me estaba gustando no era tanto la música de Norteamérica, sino más bien la música de Europa. Específicamente, en aquel momento yo empecé a conocer la obra de Olivier Messiaen, por ejemplo. Ya. Entonces, Londres, ¿por qué Londres? Porque yo cuando estaba estudiando en la universidad en Puerto Rico, uno de los cursos que tomé fue un curso sobre Europa y parte del curso era un viaje a Europa. Y visité Europa y cuando visité a Londres, te estoy hablando de los años 70 y algo, o sea, eso no existe. A mí me encantó, era un Londres así un poco mugroso, no era el Londres este de ahora de la mega ciudad, no era un poco el Old England. Y me encantó, o sea, dije, qué sitio más lindo. Claro que no es tan lindo, es lindo de turismo, pero no, cuando estás allá, pues como en todos sitios, les ves los defectos y las cosas. Pero decidí solicitar al Royal College y me aceptaron en composición y ahí me fui a Londres. Tuve 2 años que fueron importantísimos, sobre todo, no solamente por la educación que recibí del Royal College, sino porque Londres, como sigue siendo, era una ciudad donde todo lo que estaba pasando en el momento iba. O sea, las grandes orquestas, los grandes directores, que si tal compositor estaba en el cenit de la composición, allá iba a Londres. Y yo vi muchos compositores, vi conciertos. Yo vi a Peter Maxwell Davis haciendo las canciones de Mad King, ¿no? Con su grupo de Fires of London. Yo vi a Karlheinz Stockhausen presentando su música, Hense. Yo vi los grandes a Boulez muchas veces. Me acuerdo de haber visto a Boulez en The Roundhouse, en Chalk Farm. Yo no sé si eso existe hoy día, pero habían unos conciertos que se hacían allí. Yo iba y ese era el mundo, o sea, no solamente era la escuela, que era más bien académica, sino este otro mundo de la vida cultural de esa gran ciudad, que para mí, como en cuestión de formación, fue muy importante. Y luego, cuando terminé el Royal College, yo no sabía qué hacer, o sea, ¿qué hago ahora? No me quería ir a Puerto Rico. Entonces alguien me dijo, mira, en Utrecht está este Instituto de Sonología, la música electrónica. Y a mí me pareció interesantísima la cosa y yo había tomado un curso de música electrónica en el Royal College en aquel momento y dije, pues mira, voy a tratar. Y cuando llego allí, pues veo aquellas computadoras que eran del grande de una pared. Así es. Hoy día, lo que hoy día tu cell phone hace con facilidad y que aquella computadora no podía hacer lo que hace tu teléfono celular, tu móvil, ¿no? Y, y estuve un año y no me gustó la cosa porque a mí no se me olvida nunca que uno de los que estaba allí conmigo me dijo, para mí la obra artística más grande de la humanidad fue cuando el hombre llegó a la luna. Y yo dije, no, pero es que esto no es una obra de arte, esto es una cosa fantástica tecnológica, pero no es una obra de arte. Entonces esa confusión de la tecnología y lo que es arte, para mí no estaban bien hiladas. Y el énfasis que se le daba a la cuestión de aprender a programar unas cosas que hoy día ni se usan. O sea, hoy día está todo sintético. Hoy día tú no te tienes que preocupar de establecer ningunos parámetros. Está todo dado. Lo que haces es que sacas de aquí a allí lo haces. En aquella época era que tú lo tenías que hacer tú. Y se le daba más importancia a eso que a lo que se producía. Entonces terminé un año en Utrecht, una ciudad bellísima, medieval, ¿no? Con unas grandes tradiciones. Y no sabía qué hacer. Y dije, bueno, tampoco me quiero todavía ir a Puerto Rico. Entonces un compañero me dice, mira que en Aix-en-Provence, al sur de Francia, está Georges Ligeti, que está dando un curso en el Centre Acant, que todavía existe, por cierto. Yo dije, bueno, pues voy a solicitar, ¿por qué no? Y sí, solicité y me aceptaron.
Y allá me voy a Aix-en-Provence, no solamente para escuchar este compositor que yo conocía desde Londres, pero para disfrutar el sur de Francia, ¿por qué no? ¿Ah? Claro, sí. Nunca es mala idea. Exacto. Entonces allá cuando llego allí empiezo a ver más sobre Ligeti, ¿no? Y su música. Y él nos dice a los que estábamos, éramos como 200 participantes, nos dice, bueno, ustedes sometan, los que quieran someter obras para que yo las vea, sometan y yo voy a decidir luego con quién quiero hablar. Así muy dictatorial, ¿no? Nada de eso de que todo el mundo. En aquella época, de hecho, una cosa que quiero comentar es que la educación en aquella época no era como es ahora, de, ay, niños, sí, no, qué pena. Allí aquello era, esto sirve, bla, bla, bla. Y se manejaba todo así, así con el dedo, ¿no? Entonces, Ligeti dice, quiero ver a fulano y a sutano. Yo era sutano o fulano, no sé cuál. Y entonces él me dice, estaba hablando sobre lo que yo presenté, y me dice, ¿y qué tú vas a hacer el año que viene? Y yo le dije, pues no sé. Y él me dice, ¿por qué no te vienes a estudiar conmigo a Hamburgo? Yo dije, pues claro, ¿por qué no? Y ahí inmediatamente me fui a Hamburgo a estudiar en la Hochschule für Musik con él y estuve allí 3 años fantásticos. Y ya luego de 3 años, que se suman a los otros 3 que había estado en Europa, yo decidí regresar al Caribe porque ya me entraba la nostalgia, ya me entraba el hecho de que aquel mundo europeo no era mi mundo tampoco, ¿no? Era otro mundo y no era mi mundo. Yo no quería quedarme a vivir allí con otros compositores latinos que conocía, o latinos o no, sobre todo en Alemania, que no eran alemanes, se quedaban allí y allí se vegetaba, ¿no? Yo decidí, me voy a Puerto Rico. Me fui a Puerto Rico sin saber a qué iba a hacer. O sea, mi vida todo ha sido un poco así de suerte, ¿no? Y de caminos y brechas que se abren sin uno saber que se abren. Eso fue Ya, en 1982. En el 82 volviste a Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico, bueno, llegaste y no pasó mucho tiempo en que lograste insertarte, estuviste dirigiendo, si no me equivoco, alguna escuela, algún conservatorio y y como ya comenzaste. te cuento, llegué a Puerto Rico, nadie me quería dar trabajo al principio, ¿no? Entonces, es como de que uno llega y entonces un poco se convierte en uno en anatema, ¿no? En anástima. O sea, es una cosa de que no te quieren, etcétera. Entonces yo conseguí un trabajo, el primer trabajo que conseguí no tenía que ver nada con la docencia. Conseguí un trabajo en el Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de Puerto Rico. Y ese trabajo era de asistente al director. ¿Y qué hacía yo en ese trabajo? Redactando notas al programa, repartiendo carteles para anunciar conciertos. Todo esto después de una educación ilustrísima, ¿no? Me iba ahí por las plazas de la universidad a repartir programas. Claro. Y luego de ahí tuve la suerte que una persona que se interesó en lo que yo estaba haciendo estaba conectada con el conservatorio y me dijo, mira, se abrió esta plaza en el conservatorio y ahí entré. Luego llegué a ser decano y luego llegué a dirigir el conservatorio. En ese momento, que yo tampoco me acomodaba mucho a la cuestión de la burocracia, ¿no? O sea, de dirigir un conservatorio y qué sé yo. Entonces, resulta que surge una oportunidad me dan un encargo para escribir una obra sinfónica para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, Esto es una historia que yo siempre hago. Habíamos dos encargados, dos puertorriqueños. Al otro le dan un encargo con la Detroit Symphony, una orquesta, gran orquesta, ¿no? Y a mí uno con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que yo ni sabía quién la iba a dirigir. Pero yo, claro, que voy a hacerlo. Agarro el encargo y compongo la obra. Entonces, el director que dirigió la obra, que fue dirigida en el Festival Casals, ya muerto Casals, porque cuando Casals estaba vivo, a la música contemporánea nada, ¿eh? De hecho, lo único contemporáneo que se hizo de lo poco fue, no sé si algo de Ginastera, que él escribió los glosses, eso, pero no,
era seguro si los escribió estando Casal vivo. Casal no pasaba de Ravel. ¿Ah? Bueno, la cosa es que este hombre que dirige, ya yo había escrito la obra y me entero después quién la va a dirigir, se llama Zdeněk Makal, director, que era el director de la orquesta de Milwaukee en Estados Unidos. Y la obra se toca, a él le gustó muchísimo. Eso me dijo, ¿no? Me encantó su obra y me dijo, mire, esta obra yo la voy a hacer en Estados Unidos. Yo dije, ay, sí, qué bueno, no sabe lo que se lo agradezco. Él se regresó, el concierto se acabó y por cierto, esas son cosas que uno escucha. Y yo pensé, bueno, a lo mejor cuando saliendo del aeropuerto hace así, echa la partitura en el primer bote de basura. Sí. son cosas que se dice de cortesía. Pero luego, como digamos 4 o 5 meses después, recibo una carta de esas cartas a estilo europeo escritas a mano, ¿no? Él es de descendencia checa, creo que todavía está vivo. Me dice, estimado señor, en inglés me dice, estimado señor Sierra, le quiero informar que he decidido programar su obra, que se llamaba Júbilo, para hacerla con la orquesta de Milwaukee en el Carnegie Hall. Imagínate, así de no tener nada en mano a esto, ¿no? Y ahí se me abrió una brecha inmensa, porque él tocó la obra, luego de ahí surgió que me ofrecieron un trabajo de la orquesta de Milwaukee como compositor residente. Esto fue en el año 89. Desde el 82 al 89 estuve en Puerto Rico. En el 89 me fui y nunca regresé. Y luego pasé aquí a solicitar la cátedra en la universidad donde estoy a punto de retirarme, de la Universidad de Cornell. Y esa es más o menos una sinopsis de mi vida. Pero todo, como te digo, todo ha sido así, cosas de suerte, que yo no podía ni prever, ni sabía, ni me podía imaginar qué diablos iba a hacer yo en Milwaukee. Y todo siempre en países, en regiones frías, ¿no? Londres, Holanda, Hamburgo, Milwaukee, y ahora aquí en Nueva York, más al norte, casi con Canadá por allá. Tú tienes una relación que es un poco más larga con Milwaukee de lo que tú estás contando, ¿verdad? Tienes ahí con el mundo de la orquesta. 92. Ya. En el 92 terminé la residencia y en el 92 entré a la cátedra acá. Roberto, yo conocí algunas obras tuyas, particularmente una que es La leyenda taína, que la conocí por mi esposa, que es flautista dulce, pero la obra es para flauta traversa y guitarra, ¿verdad? Pero ella la tocaba en flauta dulce. Y cuando yo estaba componiendo hace 2 años atrás, mi concierto para flauta dulce, yo he escrito harto para flauta dulce, justamente porque mi esposa es flautista dulce, pero estaba componiendo un concierto de 3 movimientos y tal, con una orquesta más grande. Siempre escribí con orquesta de cuerdas y ahora estaba escribiendo una cosa con orquesta de cámara, con lo que conoce en algunos países como orquesta clásica. Maderas de a dos cornos, 2 trompetas, percusión y cuerda. Y me entero por ahí que Mika Lapetri había tocado hace poco tu obra que se llama, la tengo anotado aquí, Preludio, Habanera y Movimiento Perpetuo para flauta dulce y orquesta. Entonces, yo que soy amigo de Facebook de Mika Lapetri, le digo, oye, esta cosa, pero no estaba disponible todavía. Yo quería escucharla un poco para tener un referente de tu tratamiento de la orquesta. Y es justamente un pedacito de esa obra que quiero compartir ahora contigo y con los invitados, porque finalmente subieron el video, esta vez subió el año pasado, 2019, de la presentación de esa obra que se llama, como digo, Preludio, Habanera y Movimiento Perpetuo. Está en la versión de la Tivoli Copenhagen Filarmónica, con Alex Chili en la batuta y Mika Lapetri en la flauta dulce.
Preludio, habanera y movimiento perpetuo. Escuchábamos el final del movimiento perpetuo, ¿verdad? De esta obra estrenada por Mika Lapetri en Copenhague. Roberto, yo te quería preguntar, revisando un poco varias obras tuyas, y esta también en particular, me da la impresión, y corrígeme si es que estoy equivocado, yo creo que un compositor es más libre mientras más conoce y mientras menos miedo tiene de aplicar todo lo que conoce. Y en tu música yo he encontrado que no le tienes miedo a la tonalidad, digamos, al do mayor, tampoco le tienes miedo a los ritmos latinoamericanos, no le tienes miedo a los unísonos y no le tienes miedo tampoco a las sonoridades más de vanguardia. Cuéntanos cuál es tu impresión respecto de eso. Bueno, has dicho absolutamente lo que yo creo. O sea, esos son dogmas que se imponen, son un tanto de tonos hegemónicos, ¿no? O sea, es cuestión de dominar la cultura, o sea, y con eso me refiero a que pues la música alemana te impone unos dogmas, los franceses otros. Hoy día lo ves en el uso o el abuso del ruido en muchas tendencias de la música alemana, en la cuestión del hedonismo espectral de la música francesa. Pero mira, ni tú ni yo ni somos franceses ni alemanes, ni españoles, o sea, porque yo tengo que usar, adherirme exclusivamente a esas escuelas. Yo aprendo de las corrientes que escucho y utilizo lo que a mí me acomoda, lo que acomoda dentro de mi propia estética. Eh, yo no escribo nunca nada que a mí no me guste. O sea, eso que tú estás escuchando ahí, escucharon las personas que nos están siguiendo, es lo que yo quiero escuchar. Sí, yo espero que les guste a la gente, pero si no les gusta también es igual, o sea, porque yo no escribo para que... Yo sí me gusta, me gusta que les guste, pero ese no es el propósito por lo que yo escribo, yo me expreso. O sea, tú como compositor, yo como compositor y los otros compositores que nos escuchan, nos expresamos y expresamos quiénes somos y lo que somos, lo que hemos aprendido e inclusive lo que hemos desechado, porque hay muchas cosas que yo no utilizo, pero que no las utilizo no porque las desconozca, no las utilizo porque las conozco y no me interesa utilizarlas. ¿Cuál es tu relación, Roberto, con la música folclórica y popular de Puerto Rico en particular bueno, de toda la zona caribeña? Es una relación estrecha en esto que escuchas, y eso es una cosa que siempre me acompaña, escuchas el 3-3-2, Sí. lo que yo llamo una clave coja o que está truncada, ¿no? O sea, rota, en la clave ta, 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 ta. Aquí se escucha solamente la primera parte de eso que te canté, seguido. Yo a veces la uso la clave tal cual, ¿no? Y no me da miedo, me encanta porque es un ritmo que según tú escuchas a Schoenberg utilizando
esos todavía remanentes de los ritmos brahmsianos o de la cuestión alemana que viene inclusive desde Ländler, ¿no? Lo puedes escuchar pues igual yo, o sea, ¿por qué no adherirme a esa clave que es una clave que yo conozco desde que nací, digamos, que estaba en el aire? A mí no me interesa tampoco repetir el folclore ni la música popular tal cual, para eso está esa gente, ¿no? Exacto. Que lo hago a mi manera, quizás mal hecho, pero a mi manera, ¿no? A mi manera, a mi pura manera. Y es una forma de expresar ese bagaje que llevo dentro, un bagaje que no es artificial, digamos, que no se trata de un turismo musical, o sea, yo no soy un alemán que fue a Puerto Rico y le encantó la clave y la usa, no, eso es parte de mi, de, de mi material celular, ¿no? De lo que se llama en inglés el DNA, no me acuerdo ahora cómo se dice eso en español, ADN. el ADN, eso es mi ADN, o sea, esa clave es parte integral de la estructura de mi cerebro musical. Y no solamente la clave, sino hay unas cuestiones melódicas que recurren, que vienen de una manera de cómo los soneros cantaban las salsas. También vienen de la manera del folclore puertorriqueño. Y yo no lo escondo. No lo que, eso no quiere decir que también me entrego a él, digamos, como se entregan muchos a las cuestiones europeas de una manera servil, sin pensarlas y sin, digamos, mediarlas, ¿no? O sea, estos son materiales que uno los tiene que respetar y los tiene que integrar. Tampoco es presentarlos ahí así, de una manera totalmente, digamos, pedestre, ¿no? De hacer un ritmito y seguir con el ritmito, ¿no? Esto tiene toda una cuestión de un desarrollo a mi manera, ¿no? Y también está la cuestión de la tradición de la música europea, como yo te decía cuando estábamos hablando antes de empezar esta charla. Nuestra tradición no solamente afroantillana, indígena, sino también europea. O sea, nosotros tenemos de cierto modo la sinfonía en nuestro ADN. Sobre todo en Sudamérica había orquestas sinfónicas en el siglo XIX, ¿no? Y la primera música que se trae es la música, digamos, eclesiástica. Todo eso es parte de nuestra formación. Existe la bella obra Hanakpasha Kusikwinin. Así es. Simón Pérez Bocanegra. Exacto, con texto en quechua y una polifonía un poco tardía, ¿no? Principios del siglo XVI, bellísimo, o sea, eso tampoco se niega, ¿eh? O sea, no es cuestión de tampoco declararnos, no, que eso no tiene, sí tiene que ver con nosotros, como tiene que ver con el mundo hoy día, la música hoy día es una cuestión, esto lo uso como una imagen constantemente, o sea, a la punta de nuestros dedos está toda la música que queramos tener, ya sea Bad Bunny, Cardi B o Beethoven, lo que tú quieras, está al alcance de tu teléfono digital. Y eso nos informa, nos enriquece, pero igualmente, vuelvo y recalco, existen los filtros, que son muy importantes. Y como artista uno decide con esos filtros qué es lo que es esencial para nuestra expresión. Exactamente, yo escuchando tu música me sentí muy identificado. Yo tengo un pensamiento similar como compositor en el sentido de que utilizo mucho el folclore, especialmente precolombino. Y justamente por ahí digo que lo que yo hago no es una recreación folclórica de la música, sino que es una propuesta musical. Sí, no es nueva, digamos, lo hizo Stravinsky, lo hizo Tchaikovsky, lo hicieron todos los compositores con las estéticas de sus épocas, ¿verdad? Pero que, como bien dices tú, es importante retomar aquello, sobre todo los compositores latinoamericanos, que hay un mundo que ha sido, si bien explorado, no ha sido totalmente explorado, y hay un mundo rico ahí de mezclas, de mestizajes, de ritmos, de melodía. ¿Cómo ves tú? Cuéntame un poco el tema de la melodía, ¿qué piensas tú de la melodía? Yo tengo muchos amigos compositores, por supuesto, y la mayoría de ellos evitan las melodías. Bueno, la melodía es casi una mala palabra, como tú señalas, pero tú sabes que mencioné a Messiaen cuando estaba hablando a quien uno de los compositores europeos que conocí en Puerto Rico. Messiaen decía
La melodía es suprema. Yo francamente creo que hay mucha música que puede prescindir de la melodía y establecer con otros parámetros un interés. Pero la melodía es esencial. O sea, el hombre, desde que es hombre, pues canta, ya sea los primeros gritos eran canciones, digamos. Por melodía y por melodía no quiero que se entienda que tiene que ser un aria estilo Puccini. No, no, por supuesto, sí, sí, sí. Pero tiene que haber, existe esta dimensión, existe esta y quizás esta otra y quizás una que está en otro plano distinto. Pero la cuestión esa de tener un hilo es sumamente importante. Es sumamente importante para la cuestión de la percepción del oído. Si tú te fijas en esta pieza que escuchamos, existe una melodía, pero no son melodías tradicionales, son melodías de módulos. Sí, sí, sí. Y en eso a mí me interesa mucho el concepto ese beethoveniano, que con poquitas cosas se establece un hilo. Fíjate que las melodías de Beethoven no son melodías como tal, son pequeños módulos. Y quizás ese es el acercamiento, digamos, de la música tradicional europea que a mí más me interesa en términos del acercamiento a la melodía. Y es una melodía que tú estableces un pequeño germen y se sigue reproduciendo. Y eso mismo luego crea un hilo más largo. Así es como yo concibo la melodía. Igualmente yo puedo también ser muy melódico en estilos tradicionales. Yo tengo por ejemplo, cosas que son muy cantables. O sea, yo no me escapo de eso tampoco. Y vamos a escuchar más adelante, perdón que te interrumpa, una misa tuya, un extracto de la misa latina, donde el lirismo de las melodías es extraordinario. Así, cuando escribes para la voz es que no lo puedes escapar. Y eso de que no escribo melodías, pues mira, es que no las quieres escribir o que no las puedes escribir. Digo, yo no quiero ser acusatorio en esto, pero a mí me da mucha gracia, ¿no? Sí, Escribir no es fácil. no, para nada. Qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo como entrevistador. Oye, Roberto. Me pasa por la cabeza, ¿no? Sí, sí. Te quiero llevar a otro ámbito de la composición y te quiero preguntar acerca de tu relación con los intérpretes. Hoy en día, la gente joven que estudia composición valora muchísimo la relación directa con el intérprete y el mundo de las colaboraciones. Muchas veces, mucho de la obra escrita es más del intérprete que del propio compositor, con sus aportes respecto de la técnica, sobre todo con la música más de vanguardia que utiliza las técnicas extendidas y todas las posibilidades un poco más allá lo que yo llamo la idiomática natural del instrumento. Eh, yo en particular no soy mucho de trabajar de esa manera. Adoro a los intérpretes, son los que le dan vida a las notas, las pelotitas, como digo yo, que uno escribe, pero de trabajar juntos, a mí personalmente no me gusta. ¿Cuál es tu opinión respecto de trabajar con los intérpretes directamente? Mira, te voy a hacer una historia con un estudiante que trajo una obra así en una página con 3 o 4 cosas puestas en la página. Y me dice, no, porque a mí me interesa, hay una palabra en inglés que se llama agency. No sé cómo se traduce exactamente. No tiene. Es cuando tú activamente estás envuelto en algo, the agency of the composer. Me dijo, no, pero dije en inglés, no, I'm not interested in establishing my agency as the composer. O sea, que no quiero activamente ser el agente, eso es la traducción literal, Sí, sí. como compositor de esta obra, sino que el intérprete también, y yo quiero que sea el intérprete. Y le dije, está bien, entonces yo le dije, o sea, que si esta obra se publique y qué sé yo, tú le vas a dar las regalías al intérprete, ¿no? Ahí dijo, no, por supuesto que no. Yo no, yo no llego a ese punto. Claro. Vamos a tomarlo en serio, o sea, ¿la obra es tuya o es del chelista? Yo eso no lo entiendo mucho. Yo creo que si es del chelista, pues mira, cuando van a los royalties, pues que se le paga al chelista, no que se le paga al compositor. O que el compositor diga,
esta obra la inicié yo, pero me la terminó el chelista. Estoy usando un chelista como ejemplo. Sí, 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 sí. Escribe 4 cosas y luego el chelista es una maravilla por parte técnica, ¿no? Que el compositor ni se había enterado, porque esto es lo otro. Muchas veces, digo, estoy hablando quizás así un poco alimentado, ¿no? Pero así 4 cosas que pone el chelista dice, no, ¿por qué no hacemos esto así? El compositor no tiene ni idea y dice, vamos, hazlo. No, digo, hay gente muy seria. Escribe obras de técnicas extendidas. Te voy a decir, un compositor, Charrino. Claro. Salvatore Charrino, lo que tú escuchas es lo que está escrito. Pero si tú vas a entrar en esto de estas colaboraciones, pues vamos a ser serios y vamos a llamarlo eso, colaboraciones, pero no te me pongas en el programa como el compositor. Y yo en ese sentido soy, y lo digo como dice en inglés, unabashedly, o sea, sin vergüenza, no tengo vergüenza ninguna. Yo soy tradicional, yo lo que escribo es lo que está. Y sí hay unos parámetros de libertad en la composición y a mí me interesa que mis obras se interpreten. Pero yo, eso de hacer una cosa que yo no sé lo que estoy haciendo y que me la termine el pianista, no. Eso, digo, hay gente que entiende que eso es una manera válida de trabajar. A mí, me has preguntado a mí personalmente, pues eso no me interesa. Y quizás, y sé que surgen cosas interesantísimas. La pregunta es de quién es la obra. ¿Hasta dónde llega la agencia, el agency del compositor y dónde empieza el agency de la intervención del solista? Y hay que ser serio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, que soy, no muchos años, un par de años más joven que tú, pero pienso exactamente igual. La relación es amorosa en términos de cariño y de respeto, pero sí, a mí personalmente no me gusta trabajar con el solista. Yo he escrito varias obras para mi esposa, pero nunca hemos trabajado juntos. Ella recibe la partitura hecha. Mira, yo como te dije inicialmente, no niego que de este maridaje, para decirlo así, puede surgir una obra interesantísima, pero la pregunta es ¿de quién es la obra? Eso es todo. O sea, quizás entonces el verdadero compositor es el pianista o el chelista y no el que tiene su nombre en el programa. Eso a mí me parece un poco, digamos, deshonesto, ¿no? De presentar una cosa que no es tuya. Si es tuya, es tuya. Si es del chelista, es del chelista. Roberto Sierra, yo quiero compartir una obra, justamente una pieza tuya, que es para un solista, que es la sonata para guitarra.
La sonata para guitarra de Roberto Sierra en una interpretación extraordinaria de este guitarrista polaco, Marcin Dila. Cuéntame, Roberto, te voy a contar antes de hacerte la pregunta una anécdota que tengo. Yo escribí mi quinteto mi primer quinteto de viento, que tiene ritmo de las montañas, de los Andes, del norte de Chile, y que es también folclore compartido con el sur de Bolivia, el sur del Perú. Y lo tocaron, qué sé yo, gente que conoce un poco esto en Chile, lo tocaban bastante bien, con bastante, lo que llamamos, el Celso Garrido Leca me decía que era puro, que era el puro ritmo de ahí. Bueno, el asunto es que esta cuestión la tocaron alguna vez en Luxemburgo, un quinteto de vientos alemán. Y yo la verdad que nunca he escuchado esa obra más bien tocada en términos de las notas, la afinación, una cosa extraordinaria. Pero fome, sin ninguna ese cosa de ritmo que tenemos, este guitarrista extraordinario que encontró una manera de representar los ritmos latinoamericanos. ¿Tú tienes alguna experiencia de tu música que está llena voy a decir, latinoamericanismos con el mundo de la música europea, con las orquestas, los solistas? ¿Has tenido algún no conflicto, pero que te parezca algo curioso de comentar? Fíjate, el guitarrista al cual cuando él hizo ese video, yo no lo conocía. Yo lo conocí casualmente en Nueva York después de eso, porque él tocó en Nueva York esa pieza y yo fui sin avisarle así, sin que se sabiera que iba a estar. Entonces fui backstage y lo felicité. Pero eso lo hizo él por su cuenta. O sea, las notas están ahí, pero él es un gran guitarrista y como tú dices, o sea, yo ahora lo miro y me trae una sonrisa a la boca, porque pues las notas están ahí y ahí estamos retomando un poco el tema de la función del intérprete. Ahí está el intérprete interpretando, pero no me está componiendo la pieza. No, no, claro. Todo lo que él está tocando es lo que yo escribí y lo está haciendo con la intención y quizás añadiéndole algo de su propia interpretación de la cuestión latinoamericana. Por supuesto, entender lo latino, pues para culturas no latinas es un poco complicado. Lo que pasa es que hoy día, como te dije, a la vuelta de un dedo tienes todas las músicas de todo el mundo. Si yo quiero enterarme de cómo suena la música de los Andes, ahora mismo aquí en la computadora esta que estamos hablando, hago un search, lo busco y hay un YouTube video que la toca. Y me deja saber cómo esa gente en esa región interpreta esa música. Digamos, hace 20, 30 años atrás sí era más problemático. O sea, que tú llegabas con una orquesta, con un intérprete, no solamente que no lo entendían, a veces que no lo podían tocar, porque muchas de estas cosas son sincopadas. Fíjate, todas esas cuestiones de las síncopas que son notas que están atrás o adelante, que están escritas de esa manera, claro, para que se toquen así. Eso un guitarrista, digamos, hace 20 años hubiese dicho, ay, no, yo esto no lo puedo hacer. Claro que se puede hacer, ahí está, pero era la falta de ese entendimiento, ¿no? O sea que la misma tecnología nos ha hecho avanzar en ese sentido de que nuestra música está al alcance de todos, en forma digital. Y yo más y más encuentro que muchas veces cuando digo porque fue en enero pasado de estar en Liverpool, allá donde tú estás ahora mismo en Inglaterra, con la Royal Liverpool Philharmonic, haciendo un concierto que se llama Salseado, con el trompetista venezolano Pacho Flores, que es una música que tiene mucha cuestión de salsa, ¿no? Y yo no tuve que decirles nada. O sea, el director Domingo Hindoyan lo hizo perfectamente y yo no tuve que decirle, no, porque aquí ponle un poco más de esencia, no, nada. ¿Se entiende? Porque esta música popular está por todas partes. Está en Inglaterra, está en Copenhague, está donde quiera, está en Polonia, etcétera, etcétera. Roberto, varias de tus obras, sino una gran cantidad de tus obras, tú recurres a las formas tradicionales, a las formas clásicas. Muchas de ellas tienen forma sonata, en tus sinfonías, en otras obras, los movimientos tienen forma sonata. ¿Cuál es tu relación con eso?
yo, yo, yo creo absolutamente lo que tú me estás diciendo porque yo hago lo mismo. O sea, mucha música mía tiene forma sonata en una manera moderna de aplicar la forma, digamos, la estructura. Pero ¿cuál es tu relación con las formas clásicas? Fíjate, yo entiendo que la forma sonata es como la novela. Existe Cervantes, existe la literatura inglesa, usan la novela, la literatura americana y la latinoamericana. Un García Márquez escribe una novela, ¿no? Pues ¿por qué nosotros no podemos escribir una sinfonía en forma sonata? Estos son, según yo se lo expliqué hace muchos años a otra persona, estos son unos envases que tú utilizas para tú ponerle tu contenido. Inclusive los envases no son prescritos como tal, o sea, no es que sea redondo ni que sea cuadrado o parte redondo, parte cuadrado, eso lo decides tú. Y le llamamos así porque son formas existentes. O sea, García Márquez escribe una novela y le llama novela, no le llama antropomorfia, qué sé yo, ni qué cosa. Yo todo lo que he escrito lo puedo llamar como hacía Stockhausen, Klavierstück Nummer 1. Mire, una pieza para piano, un intermezzo o lo que sea. O sea, los nombres son etiquetas. Para mí, de hecho, la distancia histórica la hace todavía más neutral, si lo vamos a ver de una manera contradictoria. O sea, yo le pude haber llamado a qué sé yo, a la sinfonía tal, le puede haber dado presagios del alma, aves de paso, no. No, Sinfonía uno, Sinfonía 2, Sinfonía 3, sí. Recuerdos del ayer o visiones del futuro, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero claro, al yo decir sinfonía, yo lo tomo en serio y sí parto desde el punto de vista que es una estructura igual que la novela, ¿no? Que tiene una estructura, estructura histórica, digamos. Y la sinfonía lo mismo. Y yo también, al mismo son que escribo una sinfonía, tengo una serie de piezas para piano que tengo 3 volúmenes al día de hoy, se llaman piezas sueltas, que en alemán se llamaban Albumblätter, que las escribía Schumann, o sea, hojas de álbum. Yo lo llamo piezas sueltas porque no va a ser tan ridículo usar el alemán. Hasta ahí yo no llego. Piezas sueltas. Tengo una serie para piano que se llama Boleros, otra que se llama Montunos. Sí. O sea, yo no, en eso no veo dogma. Yo utilizo con pura libertad lo que crea que debo utilizar. No digo de manera irresponsable lo que se me venga en gana, aunque un poco así es la cosa, pero yo cuando digo que se me viene en gana es porque tengo un propósito. O sea, tampoco es una cosa caprichosa. Yo sí voy a hacer, yo he escrito, por ejemplo, varias sinfonías y una obra, la última obra orquestal que se estrenó se llamaba Dos piezas para orquesta, porque eran 2 piezas para orquesta. Una sinfonía. Yo terminé de escribir una pieza para orquesta de cuerdas la semana pasada, que son cuatro movimientos, pero no tienen conexión uno con, no es una sinfonía. Entonces yo tengo un ciclo, muchas piezas mías se llaman momentos, y esta se llama 4 momentos para orquesta de cuerdas, porque no es otra cosa que 4 momentos para orquesta de cuerdas. Exacto, y dentro de la religión de los momentos existen los momentos musicaux. Eso es, pero que no le vas a llamar así, porque ¿para qué le vas a llamar así si es momentos? De ahí se acabó y ya está. Y son momentos en el mismo sentido que Schubert escribió sus momentos musicales, eran piezas de momentos, o sea, ahí está. O como digamos los impromptu también, que es una especie de momento. Sí. Roberto, tú acabas de mencionar las sinfonías, llegamos a eso, yo te pregunté acerca de tu relación con la forma sonata, y hay una sinfonía, si no me equivoco, la número 3 que se llama La Salsa, y quiero compartir un pequeño extracto del cuarto movimiento que se llama Tumbao, de la Sinfonía 3 La Salsa. Cuéntame, Roberto, esta versión que yo voy a compartir es una versión de la Banda Sinfónica de la Universidad de Michigan, que dirige Michael Haycock. Pero entiendo que esta obra es una obra para orquesta sinfónica, no para banda.
Y creo que el tumbao es el primer movimiento y eso es una transcripción que hizo, no importa, pero el tumbao es el primer Sí, movimiento. sí, sí. Transcripción que hizo Mark Scatterday del Eastman School of Music, yo no la hice, basada en, como dices, en una obra sinfónica. Escuchábamos Tumbao, el primer movimiento de la Sinfonía 3, llamada La Salsa, de Roberto Sierra, en esta versión para banda sinfónica, interpretada por la Banda Sinfónica de la Universidad de Michigan, bajo la batuta de Michael Hertzog, si lo pronuncio bien. ¿Quedaste contento con la versión para banda, Roberto? Totalmente, o sea, digo, es un grupo de estudiantes, pero la alegría, ¿no? Que tú les ves en las caras, el entusiasmo. Como estamos hablando, yo te estaba pensando, hace 20 años atrás esto no hubiese sido posible porque no hubiesen podido haber coordinado los ritmos. O sea, esto tiene la cuestión polirrítmica de la salsa y ellos como beberse un vaso de agua, ¿no? Y ahí están y tú los ves ahí y meneándose, ¿no? Esta es una obra donde yo decidí, yo había hecho 2 primeras sinfonías más abstractas y yo decidí la tercera que hago ahora y decidí, bueno, voy a meter la salsa con la pura forma sonata. Este movimiento es pura forma sonata. Escuchamos desde el desarrollo hasta el final, pero tiene primer grupo, segundo grupo, desarrollo, recapitulación y todo con las relaciones tonales. Yo decidí, voy a destruir la forma sonata o destruir la salsa. No sé cuál de las dos. Eso fue lo que resultó. O sea, ahí tú oyes la salsa, sobre todo esa salsa que yo te contaba, que yo escuchaba cuando chico, la salsa esa de la Fania All Stars.
O sea, con el ta, 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 ta. Eso es lo que toca el piano en la salsa. Ese es el llamado tumbao, que son los tumbaos que hace el piano en la salsa. Y por eso se llama tumbao. Y ahí sin pena, ahí, ta. Y encajar estos dos mundos dispares que forman parte de esa biografía, o sea, el mundo de la sinfonía de Beethoven en el televisor y el mundo de la música de la calle. Y ahí están fundidos en esa unidad, en ese experimento mío de la Sinfonía número 3. Oye, Roberto, cuénteme, te voy a cambiar de tema. Tú eres definido, según leí, eh, el mismo Puerto Rico, como un neonacionalista, un compositor neonacionalista. Eso no lo dije yo. No, no lo dices tú, lo dice alguien por ahí, los musicólogos seguramente. No suena hasta feo hoy día. Pero así te definen. Puertorriqueño, punto, ya. Latinoamericano, digamos. Eso. Oye, Roberto, y en este mismo marco, ¿tú tienes relaciones profesionales, digamos, con otros grupos de compositores, no solo de Puerto Rico, pero al menos del Caribe, de Centroamérica? Sí, he tenido muy buenas amistades, pero yo vivo una vida muy aislada, o sea, yo no tengo mucha conexión con muchos de mis colegas, muchos de los cuales extraño, o sea, yo tengo amigos en México, eh, estuve en México muchas veces, en Venezuela igual, pero yo vivo muy encerrado en mi mundo y yo no sé, para mí existe esta cuestión de la camaradería y de, y de, y no lo estoy criticando, pero lo comento, o sea, de que yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, tu programa es mi música. Yo no estoy en eso, yo orbito solo. Eh, y quizás he perdido oportunidades por eso, pero nada, no me ha ido tan mal tampoco, ¿no? Y yo no tengo mucha relación. Mi relación con Latinoamérica es una relación más que en el ámbito de personas, es una relación de espíritu, ¿no? O sea, yo soy muy puertorriqueño y extremadamente latinoamericano en ese sentido. O sea, yo creo que nuestra cultura es una cultura importante. Digo nuestra cultura, tú eres de Chile, estamos hablando de México, pero formamos una gran unidad. Y yo creo mucho en eso, o sea, yo me siento totalmente identificado con eso. Pero en un plano de abstracción, no en un plano de personalidad, de que yo tengo un amigo en Venezuela, yo tengo, no. No, es una cuestión más grande que eso. Es una cuestión de que existe una literatura que yo conozco, existe una música que yo conozco. No solamente estoy hablando de cuestiones sinfónicas, estoy hablando de músicas populares. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, escuchar La Flor de la Canela, de Perú, ¿no? Que todavía resuena en mi mente, escuchar los boleros de Greber, ¿no? De María Greber, Agustín Lara, escuchar la música de la región andina, ¿no? O sea, todas esas cosas forman parte de una memoria histórica. Y en ese sentido es como yo me uno a Latinoamérica. Y a mí eso de neo y nacionalista no me gusta, eso suena casi como neoliberalismo en términos políticos. No, Ese no. no, y no es neo, es que pertenecemos a eso. ¿Cómo tú puedes ser neo si tú perteneces a eso? Neo es como que naciste, que eso no existía y recuperaste ese pasado histórico. Para mí ese pasado es un presente. O sea, yo no he redescubierto América Latina ni a Puerto Rico. Puerto Rico ha estado siempre muy dentro de lo que yo soy. Inclusive Puerto Rico se lo llevé a George Ligeti en Hamburgo y le llevé la salsa, le llevé también el concepto de la música africana. Eso está todo documentado en el libro sobre Ligeti. O sea, yo no soy neo, yo soy puertorriqueño. Y nacionalista, pues no sé. Puerto Rico, para empezar, no es una nación, mira qué interesante. Es un territorio americano.
Y eso, y como te dije, yo me identifico mucho con Latinoamérica, o sea, de corazón, ¿no? Sí, parte de la esencia. Roberto, yo estaba buscando en los registros mentales míos y me puse también un poco a googlear cómo se hace hoy en día. Yo recuerdo que por ahí, por el año 90, si no me equivoco, puede ser un poquito antes, los 80, no, los 90, en realidad, fines de los 90 puede ser, le dieron el premio, uno de los premios más importantes en el mundo de la música, que algunos lo asimilan al Nobel de la música. El premio Tomás Luis de Victoria se lo dieron al compositor peruano Celso Garrido Leca. Y me entero yo leyendo tu biografía que tú también recibiste este premio hace algunos años, y son los dos únicos, hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, pero no encontré en los registros otro compositor latinoamericano que haya recibido este premio. Cuál es tu relación, primero, con los premios y segundo, con haber recibido este llamado Nobel de la Música, el premio Tomás Luis de Victoria, que lo entrega la Sociedad de Autores de España, la SGAE? Pues mira, por supuesto, uno se siente muy halagado, ¿no? Y- pero yo no creo en los premios, yo creo que el premio es lo que tú escribes. O sea, aquí en Estados Unidos existen premios también y en Europa hay premios. Y si tú miras a ver, cuando tú estudias todas las personas que han ganado premios, hay mucha gente que luego han quedado relegados a lo que son, que no era interesante, y cosas que no fueron premiadas son las que resultan interesantes. Eh, Existe la historia esta de Ravel cuando le dieron la Legión de Francia, creo que él la devolvió, no sé qué cosa, así, porque, qué sé yo, eso sí, pues magnífico y está ahí, lo gané, lo gané no, pues yo no competí, eso tú no compites, eso te lo dan. Claro. Eh, y sí, se lo agradezco sobre todo, digamos, España, los españoles hayan puesto esa confianza en mi obra y espero que nunca los defraude con cosas tan malas que digan, pero ¿por qué se lo dieron? Pero yo no considero que los premios son importantes, lo importante es la obra. Y una obra que no tiene peso, pues por más premios que te den, se cae. Eso es así. Y el premio te da la euforia esa de cuando te lo dan y qué sé yo, vas allá y lo recibes y luego te tienes que ir a casa a seguir componiendo y a olvidarte un poco del premio. Esa es mi relación con los premios. Y no ha sido el primero, he recibido otros premios, pero yo nunca ni lo menciono mucho, igual que nominaciones a esto, a lo otro, tampoco. Tampoco. Yo es la obra es lo que importa. Estamos conversando con el compositor puertorriqueño Roberto Sierra. Hemos recorrido su infancia, también su pensamiento musical, su relación con las viejas formas, con las nuevas formas, con el folclore latinoamericano y también con las músicas de vanguardia europeas, habiendo sido el alumno de Ligeti en Alemania y habiendo vivido unos años en Europa. Roberto, yo te quiero recordar un trocito del triple concierto, ya que hemos hablado en relación con las viejas formas. Hay un triple concierto del mismo estilo del concierto famoso, de quien hemos hablado también, ¿verdad? Para una obra para orquesta sinfónica, piano, violín y cello. Esto está interpretado por el trío Arbós, con la orquesta de la radio y televisión española bajo la dirección de Carlos Kalmar.
Escuchábamos el final del triple concierto de Roberto Sierra. Roberto, creo que debe haber sido el último viaje que hizo Penderecki y que fue justamente a Latinoamérica, a Perú. Le preguntaban en una entrevista qué músicos, qué compositores en realidad de las nuevas generaciones él escuchaba. Y Penderecki le dijo, mire, sabe que yo no escucho música porque la música que yo quiero escuchar la escribo yo. ¿Y tú tienes alguna referencia, algún pensamiento al respecto? ¿Escuchas música de nuevos compositores, sobre todo de las nuevas generaciones? ¿Tienes alguna relación al respecto? Yo simpatizo mucho con lo que dijo el fallecido Penderecki, porque yo creo que, o sea, yo siempre he sido muy curioso. Te contaba en Londres, yo escuché, iba casi todas las semanas, 2 o 3 veces a la semana, al Royal Festival Hall, Purcell Room, a Roundhouse, a escuchar lo que viniese nuevo. Y yo sí, cuando veo cosas, sobre todo en estos medios como Facebook, que alguien pone tal cosa, escucho un poquito. No tengo tiempo de escuchar la obra completa porque se me ve el día, para ver qué es lo que está pasando. Y lo escucho como una manera de mantenerme al tanto, ¿no? Pero yo sí creo que uno debe concentrarse en sí mismo, porque si te pones a escuchar y si te empiezas a envolver, entonces también no le estás dando pensamiento a lo que tú tienes acá, a tus propias ideas, sino que te enfocas en las ideas de otros. Y yo creo, y esto lo voy a decir así, espero que no suene mal, pero yo creo que parte del proceso de madurez de un compositor es que cada vez te gusta menos lo que hacen otros. Eso no quiere decir que no lo admires, o que no reconozcas tal persona está haciendo una cosa interesante, pero que te sientas menos atraído. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propio mundo. Es un mundo que se define como distinto al del otro, a pesar de que siempre hay conexiones, porque nada es totalmente distinto si lo vamos a ver. Pero sí existen unas líneas de demarcación, ¿no? Una frontera, y que cuando uno se va poniendo, pues digamos, con esa madurez de compositor, se establecen más definidas y por lo tanto, eso que dijo, que comentó Penderecki en esta entrevista es cierto, o sea, te interesa menos ese mundo externo. Yo creo que cuando uno estudia, es estudiante, está muy pendiente de eso y eso es totalmente natural. Totalmente, sí, sí. Pero ya llegado unos años, seguramente, como dice Penderecki, uno empieza, y lo describes muy bien tú, uno empieza a ensimismarse.
Y no es una cosa que se dice grosera ni egoísta, es que es así. Sí, sí, sí. Roberto, yo te quiero llevar a llevamos un ratito ya conversando, para mí es un regalo escuchar tu testimonio y te quiero llevar a una sección que tenemos en nuestras entrevistas de Sinfonía Austral, una sección de preguntas fijas, de preguntas, las preguntas son cortas, las respuestas a veces no tanto. Pero yo te quiero preguntar si tú tienes alguna obra musical favorita, no tuya, del repertorio universal, si tienes un top one. Es una pregunta difícil de contestar. Eh, Hay obras de las cuales me siento más orgullosa que otras. Eh, no necesariamente las que toman camino de fama son las que más le gustan a uno. No, Pero, no, por pero ejemplo, te pregunto no obra tuya, de otro compositor. compositor, sí, por supuesto. Digamos, históricamente, a mí, por ejemplo, yo vivo en total admiración del Rito de la Primavera. Yo creo que es la primera obra moderna para orquesta que se escribe y que en muchas maneras no ha sido superada. ¿Ah? O sea, el mismo Stravinsky no supo qué hacer después. Compuso Lenos queriendo seguir el rito de la primavera y no pudo, la hizo para piano y percusión. Y luego cuando se acercó al mundo sinfónico lo hizo de una manera neoclásica tradicional. Eso es un fenómeno interesantísimo. O sea, es un Durchbruch, como dicen en alemán, un breakthrough, que fue un Big Bang, que ahí se quedó. Claro, existen obras maravillosas, luego la Sinfonía de Berio, obra que me encanta también, las atmósferas de quien fue mi maestro Ligeti, por ejemplo, el concierto de cámara de Ligeti, yo creo que es quizás su mejor obra, es el momento ese glorioso. Este, Inclusive estaba viendo el Klavierstück número 10 de Stockhausen, en una obra prodigiosa. Son lenguajes que yo no escribo, pero eso no quiere decir que no las admire. Eh, Como decir así, si me preguntas, tú me preguntaste top, quiere decir que te diga una, ¿no? Sí, ¿De qué época? la que tú quieras. Pues mira, el rito de la primavera, ahí está. Ahí está. Es- Están todas las épocas ahí. y si me pones en una esquina así, no, dame una, el rito de la primavera. Es una obra, a pesar de que sí se escucha Rimsky-Korsakov, pero no es el pájaro de fuego de Rimsky, como dicen de broma, lo digo yo de broma, la mejor obra de Rimsky-Korsakov es el pájaro de fuego. El rito de la primavera es una cuestión única, es un fenómeno. Roberto, ¿tienes alguna obra, una top one? Te voy a acorralar nuevamente, pero que no te guste para nada. Obra famosa, digamos. Sí, sí, sí. Hay compositores que no me gustan. O sea, y ahí pues, este, de qué época para poder precisarlo? La que tú quieras, la que tú quieras. A mí, por ejemplo, muchas de la música que se produce en Alemania hoy día, estoy pensando en Helmut Lagermann, que respeto porque entiendo que es un tipo serio, pero me parece un poco gratuita la cuestión la cuestión de este manerismo post-expresionista dedicado a unas sonoridades que yo no entiendo, o sea, no comparto por qué se tienen que presentar de esa manera. Y digamos, un cuarteto de cuerdas que se llama Torso, por ejemplo, a mí no me gusta. Me parece interesante, no quiere decir que no la vaya a escuchar. Creo que se llama Torso, no sé si se llama así. Bueno, es un cuarteto todo hecho con ruido y cosas así. O sea, eso yo no, es una estética que es totalmente foránea para mí. No quiero decir con esto que a mí me guste o no me guste, no quiere decir que tenga o no tenga valor. ¿Ah? Sí, sí, por supuesto, no, esto es solo una apreciación de estética o de gusto personal, digamos. Pero mira, te lo voy a decir de una manera franca. Ese culto al feísmo per se,
expreso, al feísmo, a mí eso no me interesa. Roberto, ahora sí, vamos a tu catálogo. ¿Tienes una pieza tuya, tu cariñosa, la que te gusta más? Yo, yo las miro como aquel padre que siempre está criticando a los hijos. Las quiero a todas. O no las quiero mucho, o me parece que tienen defecto. Pero Claro. en ese sentido, del padre ese que está criticando a los hijos, hombre, pero ¿por qué no te pones a trabajar? Y te lo digo en serio, no te lo digo así por hacerme simpático en esta contestación, te lo digo en serio, o sea, hay ciertas piezas pues que sí, digo, caramba, esto me quedó bastante bien, pero yo siempre vivo pendiente a que la próxima sea esa pieza que tú me estás preguntando. La mejor es la próxima. La mejor es la próxima, te lo digo sinceramente, o sea, no estoy evadiendo una respuesta. Yo cuando termino una obra me puedo entusiasmar, pero luego ya pasa el tiempo y digo, fíjate que Sí, sí. haber hecho esto mejor, etcétera. ¿Y tienes alguna que no te guste, que quisieras que no se toque nunca más? ¿Algún pecado de juventud? He quitado obras del catálogo también. Sí, por supuesto. O sea, si tú miras las figuras históricas, tú te das cuenta en esos catálogos de quien sea que hay obras que no están a la par con las otras. Sí. Y hay obras que se componen, que hay que componerlas. Yo eso lo evito hoy día. Yo no compongo por componer, yo compongo porque siento que lo debo hacer. Pero a veces en el pasado pues uno recibe un encargo que uno no está muy allá con el encargo, ¿no? ¿Y qué es este? No, y eso es una cosa que hay que evitar. Uno tiene que hacer lo que uno tiene esa convicción de que es lo que se debe hacer. Última pregunta, Roberto. Tú nos contaste al principio de esta conversación que habías estudiado humanidades paralelamente a tus estudios de música, pero yo te quiero preguntar si es que pudieras volver al pasado o desde hoy mismo dedicarte a algo paralelo o en vez de la música, si, ¿qué otra área te gustaría o te hubiese gustado desarrollar de manera profesional? Para empezar, para mí, yo no podría vivir la música, o sea, eso es imposible de contestar desde esa perspectiva, pero sí hay otras áreas que me interesan. Dos en específico que las he cultivado últimamente. Uno de ellos es la pintura de una manera totalmente naif, aficionado, y me interesa mucho la filosofía. Yo creo que el mundo necesita más filósofos y menos charlatanes de la política. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el mundo tan confuso en el cual vivimos en parte es por falta de unos ciertos parámetros que tienen que ver con la cuestión de la filosofía. Vamos a decir, por ejemplo, qué diferente sería el mundo si la gente entendiera aquello del categorical imperative, el imperativo categórico de Kant, donde tú no mientes aunque maten a tu madre por no mentir. Qué diferente sería el mundo, ¿no? Eso es exagerado, pero tiene que ver con este concepto de que hay unos preceptos que tenemos que tener como seres humanos para poder tener un mundo en el cual se pueda vivir. Estamos viendo que la falta de esos preceptos, o sea, puse un ejemplo de la época de la época de las luces, como se dice en español, del Enlightenment, pero inclusive la filosofía moderna. O sea, uno tiene que conocer y uno tiene que entender, para entender el mundo, hay que verlo desde un punto de vista de la filosofía. Yo totalmente estoy convencido de eso, inclusive para entender qué es lo que estamos haciendo como artistas, ¿no? Como compositores, o sea, cuál es la misión que tenemos, qué es lo que estamos tratando de hacer, cómo esto se relaciona con el mundo externo. Y yo creo que sin esa visión filosófica estamos dando palos a ciegas. Así es, Roberto Sierra, y yo, para acompañar tu reflexión, voy a compartir un trocito entiendo que es un encargo de la Orquesta Nacional de Puerto Rico, corrígeme si estoy equivocado, la Visa Latina De la Orquesta Nacional de Washington, D.C. de Washington, D.C.
un pequeño extracto de la Misa Latina de Roberto Sierra. Una obra maravillosa, Roberto, debo decirlo, yo la escuché completa y varias veces, más de una vez, porque no pude parar de oírla. Realmente me siento, ¿cómo se llama? Identificado con tu estética, con tu sonoridad, con tu manera de escribir, con lo que yo digo, las pelotitas, las negras y las corcheas. Roberto, yo te quiero agradecer haber aceptado la invitación para esta conversación. Ha sido para mí un regalo, un privilegio compartir contigo esta hora y media de intercambio de ideas y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar conmigo. Gracias a ti. Para mí ha sido un gran placer y nada, me has hecho escuchar música, lo cual yo no hago a menudo. Está muy bien. Ahí es bueno recordar lo que uno ha hecho de vez en cuando. Roberto, te dejo invitado para seguir con nosotros las próximas semanas. La próxima semana, miércoles, estamos con el compositor chileno Guillermo Rifo, en horario chileno, a las 7:30 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo en Facebook Live. Y nuevamente, Roberto, muy agradecido, un regalo para mí y un privilegio. Que tengas linda semana, que tengas linda término de pandemia, vamos a llamarla así, término de pandemia. Adiós, Roberto, y estemos en contacto. Un abrazo, muchas gracias.